Hola, bienvenido una vez más a Floreciendo. Muchísimas gracias por sacar el tiempo para escuchar este mensaje que está relacionado con otra de las características de Dios. Y si has venido escuchando esta serie en podcast, este es el primer video que estamos haciendo, así que espero que lo disfrutes. Pero esta serie es sobre los nombres de Dios. Y si escuchas el podcast, sabes que desde el episodio 16 vengo hablando de las características de Dios y cómo se revela a través de los nombres que le dio a diferentes personas para que lo pudieran llamar de esa manera. Y hoy quiero enfocarme en una de las características de Dios que muchísimas veces creo que pasa por desapercibido o por debajo de la mesa, como diríamos en Venezuela. Y es el hecho de que Dios es nuestra recompensa. Esto se lo dijo Dios a Abraham luego de volver de una guerra que peleó para salvar a su sobrino Lot. Pero antes de leerte el pasaje específico, quiero ponerte un poco en contexto. Como sabes, Abraham es conocido como el padre de la fe porque Dios lo llamó a hacer cosas insólitas y él le creyó e hizo como Dios le dijo. Lo primero que hizo fue salir de su país hacia una tierra completamente desconocida. Y en ese camino fue que Dios se le manifestó y le dijo que le daría la tierra y que su descendencia sería tanta que no se podría ni siquiera contar. Y todas las promesas que Dios le hizo a Abraham están relacionadas con su corazón dispuesto a obedecer a Dios, con las ganas de Abraham de honrarlo en todo lo que hacía. Y lo que te voy a leer ahora es parte de ese compromiso que Abraham tenía con Dios. De hecho, cuando Abraham volvió de la guerra de venir de salvar a Lot, se encontró con Melquisedec, que es un sacerdote de Dios, y cuando lo vio le dio el diezmo de todo lo que había ganado en esa guerra. Pero el rey de Sodoma, sí, el rey de la misma ciudad que luego fue destruida por Dios, le dijo: Abraham, ya que rescataste a todo el pueblo, hagamos lo siguiente: devuélveme todas las personas y a cambio te quedas con todas las cosas. Es decir, te quedas con parte del botín de guerra, porque todo el botín incluía a las personas. Y recuerda que para ese tiempo la guerra estaba permitida y quienes participaban tenían el derecho de quedarse con todo lo que habían ganado y utilizarlo como quisieran. Pero como te puedes imaginar, un rey sin súbditos no tiene mucho sentido. Entonces, el rey de Sodoma le ofreció ese trato a Abraham, que a los ojos humanos yo creo que sonaba bastante bien, pero Abraham, siendo un hombre de Dios, fiel a su palabra, le respondió, y esto está en el Génesis 14, del versículo 22 al 24, y dice: le he jurado al Señor, al Dios Altísimo, que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mis sandalias, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Yo no quiero nada para mí excepto lo que ya comieron los criados. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Manré, ellos tomarán su parte. Y yo creo que debe haber sido súper difícil esta posición para Abraham. O sea, imagínate todo lo que Abraham había podido tener luego de rescatar un pueblo entero y ganar la guerra. Y por eso te decía antes que era un trato buenísimo a los ojos humanos. Pero Abraham tenía algo que el rey de Sodoma no tenía, y era una relación cercana con Dios. Para ese tiempo, Abraham ya tenía riquezas. Tenía muchísimo ganado, tenía sirvientes que cuidaban de él, y era tanto lo que él tenía que se separó de Lot justamente para evitar problemas. Y te digo esto para resaltar dos cosas. La primera, que Abraham no fue a la guerra para hacerse millonario. Él ya tenía dinero. Y aquí es donde muchos de nosotros enfrentamos tentaciones, porque ¿quién no necesita dinero? Pero lo importante es saber de dónde viene ese dinero. Todo lo que Abraham tenía lo adquirió porque confió en Dios y lo obedeció. Y creo que ese debe ser el modelo para ti y para mí. No busquemos tener cosas que sabemos que no vienen de Dios. Él cuida de nosotros y nos da absolutamente todo lo que necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Y si en este momento estás pasando por una necesidad económica, confía en Dios. Pídele que provea para tus necesidades, que te dé ideas de negocios, alternativas de trabajo. Dile que desde lo más profundo de tu corazón y de la forma más sincera que puedas, que quieres tener los bienes que Él tiene preparado para ti, que quieres conocerlo como tu proveedor, así como lo conoció Abraham, que le pudo decir a un rey que no se iba a quedar con nada, porque no quería que le dijeran luego que gracias al rey Abraham era rico.
Y lo segundo que quiero rescatar de este pasaje es el hecho de que Abraham le había hecho una promesa a Dios que estaba dispuesto a cumplir sin ningún tipo de condición. Y fíjate que en el versículo 22 Abraham le dijo al rey: le he jurado al Señor, al Dios Altísimo, que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mi sandalia. Abraham, antes de ir a la guerra, tuvo que haber tenido una conversación muy cercana con Dios, y en ese momento fue que le hizo esta promesa, que estaba dispuesto a cumplir. Y así debemos ser tú y yo. Antes de enfrentarnos a una situación difícil, debemos buscar a Dios. Recuerda que Él es Adonai, Él es nuestro Señor, nuestro escudo, y Él es el gran yo soy. Él es quien nos puede dar estrategias y todo cuanto necesitamos para salir victoriosos de la situación que estamos enfrentando. Pero para eso tenemos que darle su lugar, es decir, el primer lugar. Y yo sé que esto es difícil porque muchas veces queremos actuar por nuestras propias fuerzas y hacer lo que nos parece mejor. Pero Dios siempre tiene un mejor plan, una mejor idea. Así que si Dios te pide algo, obedécelo sin dudar. Haz lo que te dice que hagas, aunque hayan personas que te digan que hagas algo diferente a lo que Dios te dijo. Y si Abraham pudo, tú también puedes. Tú eres hijo o hija de Dios y tienes el Espíritu Santo que te da la fortaleza, la valentía y la paz para hacer lo que Dios está pidiendo que hagas. Y aquí quiero decirte algo, no tienes que ser como Abraham de estar prometiéndole cosas a Dios. Dios lo que quiere es tu corazón, tu obediencia, es decir, te quiere a ti, para poder manifestarse al mundo a través de ti. Pero si por alguna razón le hiciste una promesa a Dios, tienes que ser como Abraham y cumplirla. Porque, como dice la Biblia, Dios honra a quienes le honran. Y si cumples lo que le dijiste a Dios, Él lo va a ver con agrado y te va a dar esa recompensa. Y en este punto es donde el tema de hoy se vuelve más importante. Dios es tu principal recompensa. Luego de que Abraham le dijo al rey que se quedara con todo, Dios se le apareció a Abraham, y en el capítulo 15, versículo 1 del Génesis dice que Dios le dijo: no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo, tu recompensa va a ser muy grande. En el episodio anterior hablé de que Dios es tu escudo, así que te invito a escucharlo si todavía no lo has hecho para que sepas más de esa promesa, pero en esta me voy a enfocar sobre la recompensa. Y fíjate que Dios le dijo: tu recompensa va a ser muy grande. En otras versiones de la Biblia dice que Dios le dijo que iba a darle muchas riquezas, pero hay una versión en inglés que dice: yo soy tu gran y mejor recompensa. Y eso se parece un poco más a la versión en hebreo, que es el idioma original del libro del Génesis. Dios es nuestra gran recompensa cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Por eso Jesús enseñó que debíamos buscar primero el reino de Dios y todo lo demás vendría por añadidura. Que Dios sea nuestra recompensa nos recuerda que Él nos ama tanto, que envió a su Hijo único para que muriera por ti y por mí, para tomar nuestro lugar y darnos la salvación. O en otras palabras, para quitar nuestro pecado y hacernos dignos de Él, hacernos hijos del Dios viviente. Y esta es la mejor recompensa que tú y yo podemos tener, una vida eterna con el Padre en el reino de los cielos. Esa recompensa no está limitada a lo que vemos en esta tierra y creo que va mucho más allá de lo que nos podemos imaginar, porque Dios es el dueño y Señor de todo lo creado. De hecho, Dios le dijo a Abraham que su recompensa era grande y abundante. Y en este caso mi curiosidad me llevó a ver con más detalle esas palabras claves de estas características de Dios. Recompensa, grande y abundante. Y lo primero es la recompensa, porque si bien es cierto que Dios es nuestra mejor recompensa, no es la única. Una recompensa se da como premio o como un reconocimiento por un mérito o una buena acción. Y en este caso vemos que Dios le dice a Abraham que Él le iba a dar lo que Él había decidido dejar en manos del rey de Sodoma. Es decir, Dios honró la promesa que Abraham le había hecho. Y aquí es donde se vuelve más interesante la combinación de palabras que Dios usó para decirle que tendría esa recompensa. Porque la segunda palabra clave que aparece en el versículo 1 del capítulo 15 del Génesis es grande. En hebreo, la palabra que se usa es rabá y se relaciona con ser. O sea, Dios le estaba diciendo a Abraham que sería grande y según el diccionario Strong sería grande porque tendría una descendencia numerosa. Y esto es maravilloso y quizás te preguntarás ¿por qué? Bueno, simple. Recuerda que para ese momento Abraham todavía no tenía hijos. En ese momento Dios le estaba prometiendo algo que Abraham deseaba pero que todavía no tenía.
Y como si eso no fuera suficiente, Dios menciona la tercera palabra clave de este versículo, que es abundante, que también en hebreo se refiere a ser inmenso, mucho, al extremo. O sea, en pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham que el reconocimiento que tendría sería una descendencia grande y que él sería conocido por eso. Abraham no se esperaba eso. Si sigues leyendo en el versículo 2, Abraham le pregunta a Dios, yo creo que entre sorprendido, incrédulo, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el damaseno. O sea, Abraham le dijo entre líneas a Dios, ¿cómo me van a conocer por mi descendencia abundante si ni siquiera tengo un hijo? Y después de eso fue cuando Dios le dijo que tendría un hijo y le mostró que su descendencia sería tan grande como las estrellas de los cielos. Dios fue la recompensa para Abraham en lo material y en lo espiritual. En lo material, porque le dio todo cuanto necesitaba para vivir una buena vida y además dejar muchísimos bienes a su hijo Isaac. Pero eso no es lo más importante. La mejor recompensa que Dios le dio a Abraham fue la espiritual. Lo hizo el Padre de la fe y en su promesa es que tú y yo estamos. Y quizás no lo sabes, pero si tienes fe en Dios y en el sacrificio de Jesús en la cruz, eres parte de los hijos y las hijas de Abraham. Eso lo explica de una manera maravillosa el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas y no lo voy a explicar con detalle, creo que ese puede ser tema de otro episodio, pero sí quiero leerte lo que dijo Pablo y eso está en el capítulo 3 del versículo 16 de la carta a los Gálatas. Y dice, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y tu descendencia, la cual es Cristo. Y cuando tú crees en Cristo, eres parte de la descendencia de Abraham. Eres parte de la recompensa que Dios le dio a Abraham. Pero lo mejor es que Dios se vuelve tu recompensa también. Exactamente lo mismo que le prometió a Abraham es lo que te promete a ti. Ser tu recompensa grande y abundante. Dios sabe la situación por la que estás pasando, pero quiere que lo dejes actuar a Él. O en otras palabras, que le consultes qué hacer y por supuesto que le hagas caso, como hizo Abraham. En la medida en que lo sigas podrás ver cómo te defiende y cómo actúa a tu favor. Recuerda que antes de ser tu recompensa, Él es tu escudo. Antes de darte la victoria, Él pelea por ti y te protege. Pero como decía en el episodio anterior, tienes que tomar el escudo y usarlo. Y hoy te digo que después de que pases la batalla es cuando verás tu recompensa. Los beneficios vienen después de hacer lo que se nos está pidiendo. Y tú sabes cuál es la batalla que estás peleando. E inclusive la recompensa que quisieras tener. Pero estás dejando que Dios sea tu escudo y que te dé la recompensa que Él tiene para ti. Esa respuesta queda entre tú y Dios, pero yo hoy oro para que en el medio de esta situación que estás pasando puedas tener la confianza de que Dios está contigo y está dispuesto a darte aún más de lo que esperas. Le pido al Espíritu Santo que te hable y que te muestre qué es lo que debes hacer en medio de la batalla y te dé la fuerza y la valentía para obedecerlo. Pero por sobre todas las cosas, le pido que se revele a tu vida como la mejor recompensa que puedes recibir. Y ya para terminar, solo me queda decirte gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo, comenta en este episodio y recuerda que puedes también seguirme por Instagram, estoy como FloreciendoMG y puedes escucharlos todos en cualquier plataforma de audio que más te guste y que Dios te bendiga.